Luis, muchas gracias por venir al programa. Buenas noches. Un placer por tu cortesía, tu gentileza y tu consideración. No, pero ahora queremos tus conocimientos, así, directamente. Tres escenarios tenemos que están vinculados a salarios e inflación. Contanos un poco. ¿Cómo fue la introducción del programa? Planteamos qué va a pasar con la inflación. Sí. La oposición dice un 100%. El oficialismo, y ahora por decreto va a presentar Martín Guzmán el presupuesto, estima un 60%. Bueno, los gremios tratando de empatarle a la inflación, más allá del discurso del gobierno de que le quieren ganar a la inflación. Contanos un poco estos tres escenarios, cómo se desarrollan. Bueno, a principio de año, ¿te acordás? Cuando arrancábamos hablando de que la paritaria, digamos, la pauta salarial del 40% iba a quedar corta. Sí. Bueno, hoy no se puede ni considerar esa cifra, y bien lo mencionabas vos, era lo que originalmente contemplaba el presupuesto. ¿Qué sucede ahora? Algo que me explicaste vos y otros economistas. ¿Los salarios corren detrás de la inflación? Algunos sí, otros están detenidos a la vera del camino. Y frente a esto, BAE Negocios publicó un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda que vos marcabas el 100%. Universidad Nacional de Avellaneda prevé una inflación del 70% para cerrar en diciembre. Y hay un dato estadístico importante. Yo quiero aclarar, no es que marcaba 100. Economistas de la oposición decían el 100, Martín Guzmán dice 60, otros en función de los datos, si hay desaceleración dicen el 70, en definitiva hay una incertidumbre alta, ¿no? Claro, y digamos, bien haces en corregirme. Hay un detalle, que es, a esta altura, ¿qué mensura hacen quienes van a pagar sueldos a no convencionados, a gente que está fuera del convenio de trabajo? Y esto también está en los mismos márgenes. Y lo que te quería decir era que respecto a eso, las paritarias, las más generosas, por así decirlo, bueno, superaron en algo el 60%. Pero ¿qué decimos siempre? Que hay un amplio margen del trabajo registrado cuyas paritarias no corren detrás de la inflación, están detenidas, hace rato que dejaron de tener. Y acá viene lo preocupante, porque hablábamos de tres escenarios, y este análisis que hace la Universidad Nacional de Avellaneda, que lejos de estar, digamos, enrolada en algún sector de oposición, hay que decirlo, o sea, hay una visión nacional y popular de cuánto informe sale de este estudio de economistas que trabajan allí, marca tres escenarios. El primero, y hasta el más improbable, creo que vas a coincidir conmigo, es que alguno de los programas que estableció el gobierno para, digamos, morigerar la inflación en cuanto a la compra de los productos elementales tenga éxito. Sí. El segundo es un refuerzo en las políticas de control que sabemos que lamentablemente no han tenido, digamos, efecto en la Argentina. Históricamente, cada vez que se determinó algún mecanismo de control, la inflación le comenzó ganando por aquello de que muchos conocemos como el, bueno, ¿cuánto pongo de precio a esto? Y por las dudas, subirle un 10, subirle un 15, subirle un 30. Y el tercero, todavía más complicado, es que, teniendo en cuenta las circunstancias, se genere un acuerdo entre el gobierno, los empresarios, los grupos concentrados y también los sectores sindicales. Y acá vale hacer una referencia muy cortita que te quiero hacer. Sí. Algo que decía Héctor Daer, uno de los responsables de la CGT, en noviembre de 2019. Paso el aviso, se lo había dicho a BAE Negocios, y además del perfil sindical tiene una razón económica, que quizás vos la podés desarrollar. Le pedí a los empresarios que no ganen por precio, sino que ganen con volumen para salir de aquella crisis que legó Cambiemos, ¿no? Financiera, económica, social, distributiva y demás, para poder afrontar esto. ¿Y por qué digo 2019? Porque no estaba previsto la pandemia, un dato que detonó las economías de todo el mundo y también, por supuesto, el factor de la guerra Rusia-Ucrania. Bien, entonces repasemos los tres escenarios. El primer escenario, ¿cuál sería? El más improbable es que tenga algún tipo de efecto en los precios, en la canasta básica, todas las, digamos, la ingeniería que dispuso el gobierno con diferentes planes para tratar de contener la suba de los alimentos y artículos de primera necesidad. ¿El segundo escenario? Incrementar los controles. Bien, perfecto. Y el tercero viene más complicado porque, también hay que decirlo, viene de una intención que tuvo el gobierno antes de la pandemia y apenas asumido, que era el famoso
Consejo Social y Económico que lamentablemente nunca se alcanzó a poner en marcha más allá de una mesa amplia con todos los sectores. Clarísimo, clarísimo. Bueno, pasamos al escenario político. ¿Sí? Primer tema, ¿no estás viendo que una frase, o lo tituló así Jorge Asís, las dos coaliciones están rotas? Las dos coaliciones están rotas, primero, por un lado, lo que se está viendo, la última convención de la Unión Cívica Radical, Sí. Gastón Manes, Facundo Manes, diciendo, bueno, nosotros no queremos acercamiento con Javier Milei. Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que hablan del acercamiento a Javier Milei. Lo tenemos Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera quiere una coalición amplia, donde incluye al peronismo. Vamos por el lado del oficialismo, es más complejo. Primero, porque están gobernando. Segundo, porque se contestan por carta. Tercero, porque algunos dicen, bueno, están dejando que caiga o no Martín Guzmán. Bueno, ¿cómo estás viendo este tema de las dos coaliciones y el ruido de las dos coaliciones? Bueno, te voy a contratar para que me hagas los resúmenes de mis notas en BAE porque hiciste una excelente introducción. Punto principal. Tomamos, digamos, la vertiente más dialoguista de la oposición, Horacio Sí. Rodríguez Larreta. Larreta, sí. Endureció su discurso en los últimos días. Sí. La marejada, la ola, la tendencia de la oposición es quizás cuanto peor, mejor. Y de alguna manera comenzó a hablar de reforma laboral, reforma previsional y todas estas huestes. ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí, Decís, la tendencia de la oposición, cuanto peor, mejor. Sin embargo, como la oposición, mirá lo que me voy a atrever a decir, Sí. como la oposición no está unida, seguro. tan mal no quiere que le vaya al gobierno porque no están en condiciones de gobernar ahora si hay una actitud disruptiva en el gobierno. Mientras que en otro gobierno dice, bueno, estamos preparados. Ese escenario de disrupción de un gobierno, no continuidad de un gobierno. La oposición está resquebrajada. Mejor que tengamos este año y medio de plafón para poder acomodar cada jugador, ¿no? Claro, pero válido eso. Obviamente es lo que se ve en superficie y también en el off the record. Ahora, mientras esto sucede, hay una realidad. Aparece un proyecto de la oposición para quitarle ceros al peso. Sí. Y todos los que tenemos algún tipo de veteranía... No sirve para nada. Sacar un cero no sirve y para nada. además es aquello que en los 60 y los 70 nos decían, andá a comprar aceite porque va a aumentar y ya no está en las góndolas. No había tantos supermercados, de los almacenes. Entonces, es muy complejo. Pero vos que mensurás datos económicos y también datos de la realidad, ¿no? El contexto social. Más de un dirigente sindical me dejó la idea, por un lado, para establecer que a veces hay un dominio de la interna, sea de la oposición y sea del oficialismo, que termina chocando hasta con los propios objetivos de la fuerza. Y el segundo, y también, digamos, presentado con una suerte de amable cuota de humor, es, y vos como hombre de números capaz que me podés corroborarlo, nos animamos a preguntarle a gente de diferentes extractos, de sindical, político, económico, CEOs. El día que en la Argentina cobren un impuesto al ego, para todas las categorías, Sí. ¿pagamos la deuda externa? Bueno, hubo gente que me contestó en ON que no solamente pagamos la deuda externa, Si no, nos convertimos superávit. Sí. Exacto, nos convertimos en prestadores. Bien. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vos me planteabas? Que en este fenómeno político también cuentan los egos, porque hay historias del oficialismo de cosas que se podrían estar haciendo y no se hacen por ley interna, que son alarmantes. Y las podemos resumir en algo muy básico. Yo me baso en mis fuentes, pero te dan datos, a ver, algo que creo que vos vas a valorar. Si vos, la gran parte de un día que tiene 24 horas, las 18 horas que trabajás, las 12 horas que trabajás, las dedicás a una ofensiva con tu supuesto rival, que además es tu socio de conducción, no vas a llegar a buen término en ningún lugar, porque el tiempo no espera a nadie. Esto va por el oficialismo. Exacto, porque yo creo que de alguna manera hay gente que se sonroja pensando, Macri da consejos de la economía y el relato kirchnerista con lo que nos dejó. Ahora, en realidad, aunque nos pese, la gente no, ni siquiera la gente,
mucha gente hoy no está discutiendo qué pasó con el préstamo del Fondo Monetario y cómo lo Es que no es el problema de detonaron. hoy. El problema de hoy, o sea, sabemos que es un problema de hoy, que hay que cumplir con metas, que no estamos endeudados, que contrajeron deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero hoy por hoy lo primero que le dicen cualquier encuesta, vamos a tener un analista de opinión, es la inflación. Vos que arrancás, ¿cómo arrancaste hoy? Salarios, inflación, muchachos. Sí. Si los trabajadores, los monotributistas, los autónomos, si es el 30 tiene una forma de negociar, si es el 60 o el incierto 80, 90 o 100, no saben cómo negociar. Porque además los que todavía podemos ir a un supermercado, aún con, digamos, la mínima capacidad económica, sabés que no comprás lo mismo lo que comprás hoy, no es lo mismo que podías comprar hace 5 meses. Sí. Y esto tiene un dato real fuerte. Sí. Y yo creo que ahí, más allá de la guerra Rusia-Ucrania, de los fenómenos, de los precios que se van, digamos, colapsando y se van acoplando, hay una cuestión realmente preocupante y es la que uno va, digamos, verificando. Te puedo dar 3 ejemplos muy cortitos Sí. de gente diferente. Sí. La CEO de la consultora Mercer, Cecilia Giordano. Sí, Silvia Sarabia del movimiento Barrios de Pie. Sí. Y un amigo, cuentapropista, que tiene todos los oficios que vos quieras tener, que se llama Gustavo Perruelo, que te arregla un calefón o el Apolo que va a ir a la luna. sí. Coinciden en la desesperación de ponerse a pensar que lo que ellos puedan comprar, hay gente que no lo puede comprar. Me refiero a alimentos. Sí. Y a un dato de estos días. Es gente, te nombré 3 posiciones diferentes, Sí. que a veces en lo que va del día piensan, cuando hace mucho frío, que hay gente que no tiene para calefaccionarse. Porque algunos no tienen gas y porque una bolsa de quebracho, si la conseguís a 400 pesos, te pido que me compre. ¿Se entiende cuál es el contexto que va más allá de los números? Sí, sí, que es donde está mucha gente. Y a mí me parece que eso es alarmante porque en el ejercicio, la dinámica de poder, que también le corresponde al periodismo, muchas veces no se percibe. Y es lo que vos marcabas. La gente no está, digamos, discutiendo la boleta única. Discute si la inflación va a llegar al 70%. Tema boleta única. A ver tu opinión. Porque tenemos Consejo de la Magistratura, boleta Sí. única. ¿No está el gobierno y la oposición fuera de la agenda de la gente y por eso está creciendo el concepto de Milei? Yo digo el concepto de Milei, no la persona de Milei. El concepto de Milei que ataca a la casta, ataca a las viejas prácticas de la política, una política fuera de la realidad de la gente que está cansada de la repetición de los mismos actos. ¿Me permite que te lo conteste con un dato económico y social? Sí, El otro día tuvimos una charla respecto a una de las herramientas que va a plantear el gobierno con uno de estos programas Progresar y la dinámica de empleo. Y surgió la alternativa de charlar sobre el salario universal. sí. Un tema concreto y de la gente. Se dice, y es mito, quizás, que hasta el Fondo Monetario lo vería bien porque se ordenan todos los planes sociales. Y la discusión que se trazó con funcionarios era que, en realidad, la mejor herramienta es el trabajo digno para, digamos, que de alguna manera esa cantidad, hoy tenemos un país, el 50% en algo de formalidad y el 50% en la informalidad, que realmente es preocupante, y apuntaban que ahí está la cuestión de la gente. Pero te vuelvo a remarcar esto. El tema es tiempo. Vos que sos hombre de economía, Sí. ¿te parece que es tan sencillo generar a través del trabajo las herramientas que necesita la sociedad? Digamos, al salario universal, por decirlo de alguna manera, un tema de los movimientos sociales y también de la política, se lo impone en agenda hasta el Papa Francisco, que algo de cuestión social entiende, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, y ¿cómo ves el escenario? ¿Cómo ves? A ver si tenemos imágenes de la CGT y la CTA. ¿Cómo ves vos como analista las confederaciones? El estado actual de las confederaciones. Empiezo por la CTA de Yasky. Sí, la CTA de Yasky. La CTA de Yasky juega, digamos, y no lo oculta, más que una simpatía con el ala kirchnerista del Frente de Todos. La de Yasky. Inclusive ha cuestionado no solamente al presidente, sino también al ministro de Economía, Martín Guzmán. La CTA autónoma, de alguna manera, no declama, ejerce lo que
estableció hasta el propio presidente cuando le dijo: nosotros no admitimos un cogobierno con el Fondo Monetario, e hicieron una movilización al respecto, más allá de que tienen buen diálogo con la Casa Rosada. Bien. Y Ya hablamos de las dos CTA. Que la gente se confunde, ¿eh? Vos sos especialista en el tema gremial, pero ponen la CTA para mí una sola, no. Para mí hay muchísimas CTA. Sí, ¿no? te nombré las tres centrales. CTA, hablo de la CTA, después Sí. vamos a la CGT. Y la CGT, que logró de alguna manera un consenso contrarreloj en noviembre y que tiene más de tres corrientes definidas. Pero tenemos, a ver, Pablo Moyano por un lado, Sí. Acuña por el otro. Contá un poco los jugadores. Bueno, la corriente federal. La corriente federal, digamos, ¿qué pasó? Todos los sectores, para contarle a la gente que, obviamente resumirlo en poco tiempo es una historia tan larga, pero vamos a decirlo. En noviembre se pusieron todos de acuerdo. Sí. Inclusive en el Congreso de Parque Norte, Pablo Moyano no asistió por una indisposición de salud y lo hizo a través de un Zoom. Y lograron juntar a todos los sectores que participan. Sabemos que es muy difícil, ¿no? Es como una gran mesa familiar el domingo, donde a veces comparten silla quienes no se tienen mucho afecto. Pero lo que está viendo la CGT, sobre todo el sector más ligado al presidente Alberto Fernández, es que la dinámica y la economía y esta agenda que vos marcabas nos puede llevar puestos. Claro. Nos puede llevar puestos. Y entonces, en menos de una semana, Pablo Moyano pasó de darle quizás una voz de aliento al ministro Martín Guzmán a decir públicamente, a través de una entrevista en Futurock, que no sabía a esta altura si era el ministro, digamos, aconsejable para la inflación. Y el gobierno, digamos, de alguna manera, hay pocas herramientas para contener lo que es el incremento sostenido de precios. Entonces, de alguna manera, hoy se presentó como gran logro la suba del impuesto del piso de ganancias a partir de junio, cuando en realidad no es el escenario de 2015. Sí. En 2015 era un tema central de la cuestión. Hoy es algo mucho más complicado. ¿Por qué? Y por algo básicamente que asume la CGT y creo que asumimos muchos argentinos. Hay trabajadores registrados hoy que están dentro de la franja de pobreza. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un placer.